Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse de nuevo. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de estática. Estábamos en este punto en que queríamos determinar las tensiones de las cuerdas que están sosteniendo este vehículo en esa posición. Nos quedamos acá en el punto en que estábamos pues determinando la ecuación para el caso de las tensiones en el eje Y, en el caso de las fuerzas aplicadas en el eje Y. Entonces hasta aquí estábamos despejando para poder encontrar el valor del peso, que ya lo podemos hacer, porque de acuerdo a esta ecuación, la suma de estas dos cosas debe ser exactamente igual al peso. Y el peso lo podemos calcular, muchachos. Bueno, lo voy a calcular aquí para no encimarme allá. ¿Cómo puedo calcular el peso de este vehículo? Aquí es igual, por definición, el peso, ¿cómo lo calculo? A masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad, ok. La masa de este vehículo es de 1 tonelada. ¿Alguien sabe cuánto es eso en kilogramos? ¿Cuánto es 1 tonelada en kilogramos? 1000 kilogramos. 1000 kilogramos, muy bien. Entonces vamos a sustituir esta tonelada por su equivalente en kilogramos, que son 1000 kilogramos. Frecuentemente vamos a utilizar esta unidad. Hay que recordar cómo podemos calcular esto, pasarlo pues a kilogramos. 1000 kilogramos entonces por ¿cuál es el valor de la constante de la gravedad que vamos a utilizar en este caso? 9.8. Metros sobre segundo cuadrado. 8 me dijeron que, ¿qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Segundo cuadrado. Escribe sobre segundo, se lee el segundo cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el peso de este vehículo? 9.800. 9.800 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ah, ¿y eso cómo se llama? Newton. Muy bien. Kilogramos metros sobre segundo cuadrado o newton. Nos sirve manejarlo de las dos maneras. En algún punto vamos a ver que tendremos que expresarlo de la otra forma. Ya, entonces ya tenemos aquí que punto 6 por la tensión 1 que no conozco, más punto 707 por la tensión 2 que tampoco conozco, debe ser igual al peso que ya calculamos de aquel lado de 9.800 newtons. Entonces ya llegué aquí, muchachos, ya llegamos a una segunda ecuación en donde tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones. Ahora lo que resta para poder resolver este problema es resolver este sistema de ecuaciones que tiene dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Cómo puedo resolver este sistema? ¿Cuál método conocen para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Alguien se acuerda de su clase de álgebra? ¿Qué métodos se pueden usar para resolver estas ecuaciones? ¿Se acuerdan de alguno? Muchos pasaron por álgebra el semestre pasado, me semestre que es de segundo semestre el álgebra cuando sí. Dicen en el chat, vamos a ver. Dicen en el chat 9.8, ok, eso ya lo aplicamos. ¿Cómo resolvemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Es con los, no me acuerdo cómo se llama, eran los sistemas, es que me acuerdo que se ponían en Sistemas las de dos ecuaciones. Sí, por ejemplo, como el de sustitución. Ajá, puede ser. sí, de ese. Uno puede ser sustitución, el otro puede ser suma y resta, el otro puede ser, no sé, son varios, pues, incluso determinantes, que también es un método un poco más engorroso, pero también efectivo. Pero bueno, en este caso, por el tipo de ecuaciones que encontramos, que son generalmente con dos términos, y en uno de ellos está igualado a cero, pues nos conviene más hacer una sustitución. Entonces, lo que me conviene, o nos conviene aquí en este caso, es
De la primera ecuación despejar una de las variables y luego sustituir en la segunda ecuación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar. Yo siempre sugiero que vamos a despejar la que esté ya positiva. Vamos a dejarla sola. Entonces, vamos a empezar a despejar aquí T2. Vamos a despejar T2. Si necesitamos despejar esta tensión 2, necesitamos quitar el segundo término, que es el que está en función de T1. Despejar T2. Esto que está en función de T1, pasarlo de este lado del signo igual. ¿Cómo me queda esto? Entonces me dice que es 0.707 de T2. T2 va a ser igual. ¿Cómo pasa este 0.799 de T1 de este lado? Sumando. Sumando o positivo. Aquí estaba negativo, acá pasa positivo. Me queda igual a 0.799 T1. Finalmente me interesa dejar solito a T2. ¿Qué tengo que hacer para dejar solito a T2? Despejarlo de ahí. Pasar el Dividiendo. Pasa dividiendo. Pasar esto acá dividiendo. Muy bien, entonces T2 finalmente va a ser exactamente igual a 0.799 de T1 que ya estaba aquí. De este lado, 0.799 T1 entre 0.707, que fue lo que pasé del otro lado para acá, dividiendo. Dividan diciéndome cuánto es 0.799 entre 0.707. ¿1 punto qué? 1.130. 1.130. 1.130 es 1.13, ¿no? Después sigue un 0, con eso será suficiente. 1.13 T1. Pues ya despejamos aquí T2, ya sabemos cuánto vale T2. ¿Qué sigue? Pues ahora que ya despejamos T2, que sabemos cuánto vale T2, aunque sea en función de T1, vamos a sustituir esto por T2 aquí. Entonces lo que sigue es que voy a sustituir el valor de T2 en la segunda ecuación. Esto es el método de sustitución. Despejo una variable en una de las ecuaciones y sustituyo la segunda ecuación. Pues así puedo ir resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sustituyendo la segunda ecuación, me queda que 0.6 por T1 más 0.707 por T2. Pero T2, muchachos, no es T2. T2 es 1.13 de T1. En lugar de T2 voy a poner su valor en función de T1, que es 1.13 de T1. Eso va a ser igual a 9.800 newtons. Es el peso de este. Entonces, ayúdenme. ¿Cuánto es 0.6 T1? ¿Cuánto es 0.707 por 1.13? 0.798. 0.798. Sí. 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 798 T1. Y si se dan cuenta, ahora lo que tengo es que los dos términos están en función de T1. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿Sumarlos? Pasarlos. puedo sumarlos. Sí. Ya los dos están en función de T1, entonces para eso me sirvió la sustitución, para ponerlos los dos en función de T1. Entonces, como ya son parte de T1, los puedo sumar directamente. Y esto me da entonces que es 0.6 más 0.798. Me da 1.398, ¿no? Sí, maestro. 1.398. Se multiplica a T1. Y esto va a ser igual a 9.800 newton. Y finalmente de ahí puedo ya encontrar el valor de la tensión 1. Si la despejo, ¿cuánto vale T1? ¿A qué será igual?
Le hago este 1.398. Pasa dividiendo. 9.800 entre 1.398. Lo pas- Me queda 9.800 metros dividido entre 1.398. Si hacemos esa operación, muchachos, ¿cuánto me da? A mí me dio 7.010.01. Sí, 7010. 7010.01. 7010. 7010.01. Vamos a dejarlo en 7010 metros ya para no más. 7010 está bien. Esto sigue un 0, así que no hay ningún problema. 7010 metros. Esa es mi tensión 1, muchachos. Ya encontramos su valor. ¿Cómo calculo entonces el valor de la tensión 2 que me falta? De la misma manera. Sustituyendo. Ahora que ya conozco T1 y que sé que T2 vale 1.13 veces T1, pues entonces simplemente sustituye el valor de T1 en esta ecuación donde ya está despejado T2 y con eso obtengo su valor. T2 va a ser igual a 1.13 o 1.13 veces T1, que vale 7010 Newton. Con eso encuentro su valor sin problema. 10 Newton. ¿Cuánto me da esto? 7010 por 1.13. 7.921.3. 7.921.3. ¿Ok? Entonces tengo la magnitud de esta tensión 2 y es 7.921.3 metros. Ya está. Y con eso ya determinamos, muchachos. Con eso ya determinamos las magnitudes de las dos tensiones. Lo único que me restaría es poder escribir estas tensiones en su forma polar. Es decir, escribir estas tensiones, tensión 1 y tensión 2 como vector. No tengo mucho espacio. Voy a tratar de escribirlo aquí precisamente sobre su dirección. ¿Cuánto vale esta tensión 1, muchachos, expresada como vector? Su magnitud y dirección. Primero, su magnitud, ¿cuánto es? 7.010 Newton. 7010 Newton. ¿Ok? ¿Y su dirección? 36.87 grados. Sí, eso es correcto. Esa es la dirección con respecto al eje X negativo. Pero recuerden que siempre debemos expresar la dirección de un vector con respecto al eje X positivo. Esta externa acá en verde. Ese es el ángulo de esta tensión 2. ¿Cuánto vale este ángulo? 43.13. No. Es con respecto 143.13. desde el eje X positivo hasta acá. 143.13. 143.13. ¿Qué hicieron para llegar a ese valor? Restarle a 180 180. hasta el ángulo. Muy bien, restando a la 180 le restamos este que conocemos y efectivamente obtenemos este. Entonces son 143. 13. grados. Esa es su dirección real. Recuerden, siempre va a ser en función del eje X positivo. Muy bien, y la tensión 2, muchachos, ¿cómo lo expresamos en forma polar? ¿A qué será igual? ¿Cuánto vale su magnitud? 7.921.3. 921.3. Newtons. 221.3 newtons. Su dirección. ¿Su ángulo? De 125 grados. 45. A ver, ya oí por ahí varios resultados. ¿Cuánto es? 225 grados. 225 grados. ¿Alguien dice otra cosa? 45 grados. 45. Igual 45. 45 grados. Recuerden que es con respecto al eje X. En este caso, esta tensión 2, su ángulo con respecto al eje X solamente es este. Aquí ya no hay que hacerle nada. Y es exactamente este que está marcado aquí. Entonces nada más hay que tener cuidado con esos 45 grados. Ya están ahí, tengo mis dos tensiones expresadas en forma polar.
ya concluí con este ejercicio. Y bueno, así es el proceso, muchachos, en todos los casos. Para poder determinar estas tensiones, pues, el proceso es exactamente el mismo. Lo que van a ir variando son las situaciones, la forma en que están organizadas estas tensiones y este cuerpo, pero básicamente el proceso es el mismo. Trazo mi diagrama, aíslo mi cuerpo, trazo mi diagrama de cuerpo libre, aplico mi primera condición de equilibrio en las dos direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y. En este caso, en la mayoría de los casos vamos a llegar a dos ecuaciones con dos incógnitas y resolveremos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para poder encontrar el valor de esas dos tensiones. Y les decía, en este caso, como siempre tenemos un término igualado a cero, pues nos conviene este método de sustitución, porque pues esta primera es posible despejar fácilmente una de las variables en la ecuación y sustituir en la otra. Entonces, bueno, así es el proceso. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario. Vamos a hacer un ejercicio adicional para cerrar la sesión. Yo sí, profe. Adelante. ¿Cómo lograron sacar la dirección de la primera tensión? Ok. Acá si regresamos, Samantha. ¿Sí, va? Sí, profe. Vamos, Sam. Acá, si regresamos aquí al diagrama de cuerpo libre, aquí a la izquierda, y vemos, voy a resaltar aquí la tensión 1. Es este vector negro. Esta es la tensión 1. Entonces, de esta tensión 1 conocíamos este vector, esta inclinación con respecto al eje X por el lado negativo. Y nosotros necesitamos expresar el ángulo de este vector con respecto al eje X positivo, que estoy resaltando en amarillo, abajo tiene el verde. Entonces, nosotros necesitamos el ángulo desde el eje X positivo, que es acá, este es el eje X, hacia la inclinación del vector. Entonces, la forma de determinar ese ángulo es precisamente a 180 grados, que es el ángulo que iría desde el eje X positivo hasta el eje X negativo. Le resto estos 36.87 grados, que es lo que conozco que hay del vector hacia el eje X negativo. Entonces, de esa manera, pues tengo lo que hay desde el eje X positivo hasta la inclinación de este vector. No sé si con eso aclaramos un poquito, Sam. Sí, con eso está bien, profe. Gracias. Bueno, entonces ya con eso concluimos esto, muchachos. Bueno, si no hay alguna otra duda, muchachos. Yo tengo una, profe. Siempre que hagamos, o sea, como lo explico ahorita, siempre se le va a restar a 180. No, depende cuál sea la condición. En este caso, porque fue un vector que estaba en el segundo cuadrante. Recuerden que desde que vimos la suma de vectores, vimos ahí esa cuestión. Cuando estábamos en el segundo cuadrante, había que restar el ángulo a 180, pero si estábamos en el tercer cuadrante, había que sumarle 180. Y si estábamos en el cuarto cuadrante, había que restarlo a 360. Entonces, depende dónde esté este vector. Depende de la situación de este vector. Y si está en el primer cuadrante, pues tal cual el ángulo se expresa, ¿no? En este caso, los 45 grados ya están aquí expresados también. Entonces, pues sí hay que recordar esa condición, ¿no? No siempre se resta 180, solamente cuando está en el segundo Cuadrante. cuadrante. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Okay. Bien, muchachos, nada más tenemos un ejercicio adicional. Vamos a resolverlo para que ya demos por terminar esta sesión. Sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, muchachos, pero estamos empezando el día. Apenas vamos a darle celeridad para poder terminar y no quitarles mucho tiempo. Entonces tenemos este caso, muchachos. Tenemos un algo aquí colgando que está aquí en esta esfera que no sé qué sea, pero aquí está colgando y eso tiene un peso de 1960 newtons. Está colgado por medio de una cuerda que está sostenida aquí a la pared de alguna manera. Esta es una cuerda, un cable, no sé, algo que sostiene esto que esté aquí colgando en forma de esfera o de círculo, pero además hay un elemento aquí que está empujando esta cuerda que está sosteniendo. Entonces hay aquí otro elemento que interactúa con este sistema
es esta barra verde. Esta barra verde pudiera ser un perfil, una barra de acero, un polín, una madera, que estuviera empujando esta cuerda. Y bueno, en conjunto todo esto logran que este cuerpo redondo de 1960 newtons esté en equilibrio bajo esas condiciones. Entonces, el problema me pide que encontremos la tensión en la cuerda y además la reacción del puntal. Este elemento verde rectangular que está aquí dibujado se le llama puntal porque, bueno, es una forma de denominarle a este perfil, a este elemento que está aquí colocado sosteniendo la cuerda, está apuntalando la cuerda, por eso se le llama puntal. Y bueno, cuando este puntal está recargado en la pared, aquí la pared ejerce una fuerza de reacción sobre este puntal, por eso se dice que calculemos la reacción del puntal, porque esta cuerda lo va a empujar al puntal, pero este va a reaccionar empujando la cuerda, que es lo que nos interesa. Y bueno, ya después de todo eso, necesitamos que esto permanezca en equilibrio. Entonces necesitamos encontrar la tensión de la cuerda y la reacción del puntal. Entonces lo primero, muchachos, para este caso es definir en qué dirección están las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Por principio de cuentas, ¿cuántas fuerzas están aplicadas sobre este cuerpo? ¿Alguien me puede decir cuántas fuerzas hay aquí? 2. Dos. Dos, ¿no? A ver, chíquenme bien, ¿cuántas habrá? ¿Cuáles serían las dos? A ver, díganme cuáles son esas dos. Es el del puntal y el de la cuerda. ¿Nada más? ¿No hay más? Y el peso. Y el peso Ah, del el objeto. peso. Entonces habría tres, ¿no? Sí. El peso no Sí. hay problema, siempre va vertical hacia abajo. Entonces este peso lo puedo representar aquí. Aquí lo que sí me interesa determinar es, por ejemplo, la cuerda. ¿Hacia dónde ejercería su fuerza la cuerda para mantener este peso aquí, esta esfera en este punto? ¿Hacia dónde estaría la dirección de la fuerza que ejerce la cuerda? Hacia la pared. Hacia la pared, o sea, hacia arriba, ¿no? Aquí, hacia acá. Y en este caso el puntal, que es este elemento verde, ¿hacia dónde aplicaría su fuerza para mantener esta cuerda en esa posición, para mantener este cuerpo en esa posición? ¿Hacia dónde aplicaría su fuerza? Sería el lado contrario del de la cuerda. Ajá, eso es, ¿hacia dónde? Digamos, arriba a la derecha o abajo a la izquierda. A la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Entonces, esta sería la dirección de la reacción del puntal. Efectivamente, así. Tiene que reaccionar, empujar de esta manera para mantener esta cuerda en esa posición para que esto no se mueva. Muy bien, entonces, como dice aquí, vamos a llamarle como nos pide el problema. Dice la tensión de la cuerda, vamos a llamarle la tensión, y dice la reacción del puntal, vamos a llamarle la reacción. Entonces, tenemos la tensión del puntal, la reacción la tensión de la cuerda, la reacción del puntal y el peso del cuerpo aquí. Esas tres fuerzas están aplicadas en este cuerpo y en conjunto hacen que este cuerpo esté en equilibrio, que no se mueva, que no se desplace en ninguna dirección, que no baje, que no suba, pero que tampoco se desplace a la izquierda o a la derecha. Bien, ya tenemos entonces el esquema con las fuerzas marcadas. ¿Qué sigue, muchachos, en la resolución de este problema? ¿Qué podemos hacer después? Hacer un diagrama de El cuerpo diagrama. libre. Un diagrama de cuerpo libre. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, primero hacemos un esquema de este cuerpo. En este caso es una esfera, pues lo podemos representar igual, o podemos representarlo como un cuadro, un rectángulo, lo que sea. Y ahí vamos a mostrar, vamos a aplicar las fuerzas con sus direcciones. Tenemos, por ejemplo, su peso, que siempre va a estar vertical hacia abajo. Tenemos en este caso la tensión, que está, digamos, hacia arriba, pero a la izquierda. Tenemos la reacción del puntal, que está aplicada hacia arriba y a la derecha, ¿no? La reacción. Pues ya tenemos ahí el esquema. Vamos a completar el diagrama de cuerpo libre ahora haciendo, pues poniendo las fuerzas en un sistema de referencia, en un plano cartesiano.
Y entonces les voy a poner de diferente color para que no me haga ruido. Voy a poner aquí el peso que siempre lo manejamos en rojo. Vamos a poner la tensión para no confundirnos, cambiar de color, vamos a ponerla en azul. La tensión vamos a poner en azul, está en esta dirección. Vamos a poner la reacción, no sé, en verde, para que no se confunda, vamos a ponerla en negro. La reacción aquí está, la reacción del puntal. Ya está, muchachos. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta para poder completar nuestro diagrama de cuerpo libre? Tenemos que Ujú. ponerlas con los ejes. Las componentes. Sí. O sea, tenemos que trazar nuestros ejes hacia el interior de nuestros vectores, nuestras fuerzas hacia los ejes para encontrar las componentes. Muy bien. Trazo para la reacción, trazo para la tensión. Y entonces encontramos las componentes, por ejemplo, esta sería la componente en X de la tensión. Le llamamos a esta. ¿Cómo le llamamos a esta? TX. TX. X es la componente en X de la tensión. Y esta que aparece en el eje Y es la componente de esta tensión también. TY. TY. Ahora vemos las componentes de la reacción del puntal. Esta que voy a dibujar ahorita sobre el eje X está negro de color. Esta va a ser la componente en X de la reacción. ¿Cómo se llama esta? RX. 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 Y aquí en el eje Y, la dibujo así para que se vea, estarían las dos encimadas. Aquí estaría la componente Y de esta reacción, ¿no? RY. Y bueno, vamos a poner los datos que conocemos en cuanto a ángulos, muchachos. Si se dan cuenta, los ángulos que tengo aquí marcados, este, por ejemplo, de 45 grados es el ángulo que forma esta tensión, pero con respecto a la horizontal, a la vertical. Es decir, tengo aquí, este vale 45 grados. Esto es lo que sé ahora. ¿Vale? ¿Qué otra cosa conozco? Los 50 grados Los que de tiene la- R con el respecto a puntal. la pared. R y pero esto es con respecto a la pared, es decir, con respecto a la horizontal. Esta R, entonces sé que aquí hay 50 grados porque es con respecto a la vertical. Pero esos no me sirven. Yo necesito saber cuáles son los valores de los ángulos con respecto al eje X. Necesito este, por ejemplo. ¿Cuánto vale este? Este rojo que acabo de marcar. 40. 30 grados. 40. 40, ¿no? 40. Porque deben Sí. sumar 90 con ese otro. 40 grados. Muy bien, ya tengo este. ¿Cuánto vale este? 135. No, este solito, mira. 45. 35. Ujú. El real sí son 135, pero ahorita para el cálculo me sirve solamente este, me es suficiente con este. Entonces este vale, ¿cuánto me dijeron? 45. 45, ¿no? 45. Que si vemos ahí se forma un triángulo rectángulo. Como ya conocemos el de arriba de 45, pues este también debe de valer 45 para que sumen 180. Muy bien. Entonces ese es el análisis que hay que hacer para determinar esos ángulos. Perfecto. Ya que tengo eso, muchachos, ¿qué sigue para poder resolver este problema? Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ahora qué hago? Primera condición de equilibrio. Ok, aplico la primera condición de equilibrio. Muy bien, gracias. Aplico la primera condición de equilibrio. Y eso me dice nuevamente que la suma de fuerzas que están aplicadas a este cuerpo debe ser igual a 0. Y debo de recordar que esto se debe de cumplir tanto en la dirección del eje X como en la dirección del eje Y. Entonces, por un lado debe ser la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0.
la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Muchachos, pregunto, ¿cuáles fuerzas tengo en el eje X? Tx y Rx. Tx y Rx. Voy a escribir primero la que es positiva, Rx. Y después la que es negativa, Tx. Desde luego le pongo su signo menos Tx. Porque está en la dirección negativa del eje X. No hay más, entonces son las únicas que voy a sumar y su suma me debe dar igual a 0. Ahora, ¿cómo determino cuánto vale esta componente en X? ¿Cómo lo expreso en función de esta reacción? ¿Cómo calculo esta componente en X de la reacción? Aquí será igual. Por el coseno del ángulo. Por el coseno de 40. SR por el coseno de cuál ángulo. Coseno de Sí, cuál? de 40. 40 grados, que es el que corresponde a la reacción, muy bien. Menos la componente en X de esta tensión. ¿Cómo la calculo? T por el coseno T de por el 45. coseno de 45. T por el coseno de 45, muy bien. T por el coseno de 45. Ya está. Y sumados estas dos cosas me debe dar igual a 0. Esto lo puedo calcular, el coseno de 40 y el 45 los puedo calcular. ¿Cuánto vale el coseno de 40, muchachos? 0.765. Punto 7, ¿qué? ¿66? Sí, 766, que multiplica a R que no conozco, menos el coseno de 45 es 707, ¿no? sí. Sí. Punto 707 Sí. de una tensión que tampoco conozco. Sumadas me deben dar igual a 0. Entonces, aquí está este punto, muchachos. Yo encontré esta ecuación que tiene dos incógnitas y que no puedo resolver. Entonces, solamente llegué a establecer mi primera ecuación. Vamos a hacer lo propio para establecer la segunda ecuación. Y entonces, pues ahora tengo que irme a la segunda parte de la condición de equilibrio que me dice que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? Díganme cuáles son. TY, RY RY y el peso. TY y RY son positivas, entonces las puedo sumar. TY más RY. Las dos son positivas y el peso es negativo porque está en la dirección negativa del eje Y, entonces le pongo menos el peso. Eso debe ser igual a 0. Ya no hay más, son 3, ¿no? Son todas. Ahora, Sí. la componente en Y de la tensión, ¿a qué es igual? al seno de 45. Pero al seno de 45, no, ¿a qué por qué? ¿A qué por el seno de 45? Mm. Es un error muy común, nada más dejamos el ángulo, pero hay que recordar que esta es una componente del vector tensión o de la tensión. ¿De Y a qué es igual? Es al seno de 45. T por el seno de 45. T por el seno de 45, eso es lo que quería escuchar, no nada más el seno de 45, sino T por el seno de 45. Recuerden que es una componente de la tensión. Bien. Y ahora la componente en Y de la reacción. R por el seno de 40. R por el seno de 40, que corresponde al ángulo de la reacción, 40 grados. R por el seno de 40, gracias. Luego, el peso. ¿Cuánto vale el peso? 960 newtons. Ok, observen que aquí ya tenemos expresado el peso en newtons, entonces ya no hay nada que hacerle, pero podemos sustituir directamente y esto va a ser igual a 0. Lo podemos despejar ahora en el siguiente punto. ¿Cuánto vale el seno de 45? 707, ¿no? Sí. Punto 707 por la tensión más el seno de 40. 0.642. 642. Sí. Ok, 0.642 multiplicado por R. Y estas 1960 newtons, pues pasan del otro lado positivos. Me quedan igual a 1960 newtons.
Y ahí ya tuve, ya encontré otra vez, llegué a mi segunda ecuación, porque ya de aquí no puedo avanzar. Porque tengo otra vez dos incógnitas con dos ecuaciones, tengo una ecuación con dos incógnitas, que es T y R. ¿Qué hago, muchachos, ahora para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Cuál despejo? ¿Cuál sustituyo? ¿Cuál me recomiendan? ¿Qué es lo más fácil? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Tenemos que sustituir una de estas en la segunda ecuación. Ajá. Entonces, vemos que Es la positiva, sería R, ¿no? R sería lo que más conviene porque aquí y despejar en esta primera ecuación porque aquí tenemos un término igualado a 0, entonces nos va a ser más simple la expresión. Entonces vamos a despejar de aquí R. En la primera ecuación vamos a despejar R. Entonces se va a acabar la sesión. Vamos a tener que reconectarnos para una tercera parte. No nos va a llevar mucho, pero ya no nos va a dar tiempo de terminar en este bloque. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Vamos a despejar R en esta primera ecuación. Entonces, si despejamos R, tenemos que quitar esto, hacerlo de este lado. Me queda que 0.766 multiplicado por R va a ser igual a ¿qué? A 0.700 0.770. A esto, pero positivo, ¿no? 0.707 Sí. por T. Y ahora sí, finalmente, para dejar solito a R, que va a ser igual. Hay que quitar esto para acá. ¿Dividiendo? Estará dividiendo. Sí. Dividiendo. 0.707 por T dividido entre 0.766. ¿Cuánto es 0.707 entre 0.766? Punto 922. 922. 0.922, ok. Sí. Entonces, eso es el valor de R. R vale 0.922 veces T. Y después lo que sigue es que sustituyamos este valor de R en la primera ecuación y acabamos de resolver. Pero ya se va a acabar la sesión, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos. No nos lleva más que 5 minutos terminar esto, pero ya nos da tiempo ahorita. Nos veo en 2 minutos, por favor, muchachos.